La propuesta o la tesis paraguaya es que ni siquiera podemos venderle al Brasil. Ni a Brasil. Ni al Brasil, solo ceder, que no es vender. En cambio, si leemos, digamos, con una interpretación desde el punto de vista del libre mercado o simplemente, digamos, con un poco más de entendimiento, vamos a encontrar de que la venta al Brasil o eventualmente a terceros países es posible. En programas anteriores habíamos mencionado que el Paraguay tiene dos principales reivindicaciones o dos reclamos, digamos. El primero de ellos es justamente la vinculada a la obligación de ceder y, por supuesto, al monto o al precio justo por esa compensación por haber cedido. Y el segundo punto del reclamo paraguayo es acerca de la disponibilidad para vender al Brasil o a terceros países. Bien, el primer caso referente a lo que es obligación de ceder, ese reclamo, digamos, de la gente que tiene como modelo el modelo cerrado, modelo monopólico, es totalmente inútil insistir en él, no tiene sentido. ¿Por qué? Y porque la cesión es obligatoria. Basta leer el artículo 2.5 del anexo C para tenerlo a la vista. Hay que retorcer bastante este artículo para interpretar de que es obligatorio. Por otro lado, el tema del precio justo por la compensación, desde el momento que la cesión es opcional, el tratado permite la venta de esta energía excedente. El tema es que Paraguay no tiene mercados eléctricos donde vender la energía. Y lo peor de todo es que nos negamos a crear los mercados. Es decir, nuestros gobernantes, los parlamentarios, se niegan a crear mercados eléctricos en Paraguay donde vender la energía excedente de nuestro país. Entonces, si avanzamos por favor con las placas, vamos a explicar mejor. Ahí está. La parte de arriba tenemos las banderitas, las potencias paraguayas. Es decir, dividimos en dos, lo que es comprar y lo que es vender. Ahí le tenemos ya a Conevi reemplazando a la ANDE. Entonces, si avanzamos por favor, ahí está. La energía es de Itaipú. En este momento Paraguay compró, ya es de su propiedad. Entonces tenemos una disponibilidad plena en esta parte. Entonces ahora tenemos que enfocarnos solamente en la parte de venta. Es decir, no tendríamos que tener dudas de que Paraguay puede comprar el total de su 50%. Es más, es obligación comprarlo. Una vez que se haya contratado, recién se puede ceder. Bien, avanzamos entonces. Ahí Paraguay lleva a su territorio, a su centro de consumo, se queda con 5 excedentes. Entonces lo que queda es, ¿podemos venderle al Brasil? ¿Podemos vender a un tercer país? Vamos a responder a eso. Adelante. Ahí está. Este punto es muy importante. Le voy a pedir a los televidentes, vamos a tener un detalle de lo que es derecho paraguayo, qué es lo que tenemos como país y qué es lo que tienen los brasileños. Okay. Vamos a desmenuzar entonces el derecho de propiedad paraguayo sobre la potencia. La potencia es el producto que vende Itaipú. Antes, por favor, antes de avanzar, ahí está. El derecho de propiedad podemos considerar que es un empaquetador de otros derechos. Es un derecho real pleno, es perfecto. Así lo llaman jurídicamente. ¿Y por qué? Porque tienen derecho de uso, derecho de goce y derecho de disposición. Es decir, Conevi, para hacerse del derecho de propiedad de la potencia, tiene que cumplir 3 pasos. Primero, firmar contrato de compraventa ¿con quién? Con el dueño, con Itaipú. Firma el contrato de compraventa. Segundo, Conevi paga por la potencia. Tercero, Itaipú le dice, yo voy a hacer la tradición, se llama, es decir, la entrega del producto, de la potencia. Y lo entrega, está eso en el anexo C, el punto de entrega en las barras de Itaipú se hace la tradición, la venta. Entonces, en ese momento, Conevi se hace con el derecho de propiedad de la potencia. Recién ahí puede decir que es dueño la Conevi. Entonces, cumplido eso, analizamos qué es lo que tiene Brasil. Brasil tiene derecho de adquisición preferente. ¿Y qué es eso?
solamente se construye, ese derecho de adquisición brasileño se construye desmenuzando el derecho paraguayo. Es decir, sustrayendo, ahí sí podemos avanzar por favor, ahí está, sustraemos uno de los derechos, los demás derechos permanecen intactos a nombre de Conevi, a nombre de Paraguay. Y ahí tenemos constituido este derecho de adquisición preferente, es un derecho limitativo y también limitado. ¿Por qué es limitativo? Acabamos de ver que le limitó, es un limitador de derechos o restringe el derecho de Paraguay. Por eso es limitativo y a la vez limitado porque está hecho solamente de una sola disposición. Entonces, ahí tenemos dibujado cuáles son los derechos de cada uno. Ahora bien, ¿significa que Brasil puede expropiarnos nuestra potencia? Para nada. Yo, mira, más allá del lenguaje jurídico, ingeniero, interpreto derecho de adquisición preferente, que tiene efectivamente la preferencia, pero no la obligatoriedad de venderle a ellos exclusivamente. O sea, tienen preferencia, no exclusividad. Así mismo, Vladi. Es decir, cuando la Conevi llama a una subasta, le convoca, le notifica al que tiene, al titular del derecho, a Electrobras, señor, llamo a una subasta, venga a participar y iguale el mejor precio y las condiciones, y entonces usted puede hacer uso de su derecho preferente y se lleva, por supuesto, la potencia. Claro. Ahora bien, el siguiente, por favor. ¿Por qué decimos que es un derecho de adquisición preferente? El artículo 9, sobre el cual está basado este derecho de adquisición, es una copia del artículo 4 del Acta de Foz de Iguazú, que describe como derecho de adquisición preferente y forma parte del Tratado de Itaipú. O sea, no debería quedar dudas acerca de qué es lo que tiene Brasil. No son dos derechos, no es el derecho de adquisición preferente y el derecho de adquisición. Es un solo derecho, es un derecho preferente. Aún más, si vamos, y en esta parte creo que los abogados pueden darnos más detalles, si avanzamos por favor. La doctrina describe o divide al derecho preferente en tres derechos: derecho de opción, tanteo y retracto. El derecho de opción es lo que utilizan los clubes de fútbol para contratar a un futbolista. Le hacen jugar 6 meses, un año y después deciden si le compran o no. Hacen uso del derecho de opción de compra. Eso no nos interesa, solamente el derecho de tanteo, ese es el que tiene Brasil. Entonces, en este caso ocurre cuando un propietario, por ejemplo, tiene un departamento o una casa y quiere vender y recibe ofertas. Entonces el inquilino, por el Código Civil, está con el derecho de decir, che, yo quiero tantear, quiero igualar el precio que recibiste. ¿Cuál es el mejor precio que recibiste? Y esto le dice el dueño del terreno. Entonces le iguala precio y condiciones y se hace con el bien. Ese es el derecho de tanteo. Es decir, el titular del derecho de propiedad no puede elegir a quién vender, pero puede elegir cuándo vender, por qué monto vender, claro. Pero ¿cuándo ¿a quién, y por cuánto? ¿A quién no tiene? Entonces, salvo que no llegue al monto. Si no llega al monto, por supuesto, entonces tampoco tiene tanto derecho, digamos, el tanteador. Si le quiere pagar 10 y cuesta 100, tampoco ese es el caso. Claro, no tiene la exclusividad. Por supuesto. Entonces, entendiendo qué tiene Paraguay y qué tiene Brasil, avancemos en los escenarios de ventas. Espera. Vamos a retroceder. Sí. ¿Y el otro? Derecho de retracto. Retracto. Es un caso particular del tanteo. Es cuando ya el propietario de la casa ya vendió la casa. Entonces el inquilino dice, sí, a mí me interesa. ¿Cuánto fue tu mejor oferta? 100. Perfecto, entonces se subroga la posición del comprador, entra en la posición del comprador, iguala el monto y las condiciones y cuando se ya hace acordó con el bien. Cuando ya acordó con un tercero. Exacto, el otro es antes de que ocurra, entonces le desplaza a cualquier vendedor, a cualquier comprador le desplaza el derecho de tanteo. El otro es cuando ya ocurrió la venta, que no es nuestro caso tampoco. Es el verde, el derecho de tanteo es lo que tiene Brasil. Ok, ahora sí. Sigamos, por favor. Entonces, con eso en mente podemos hacer los escenarios. Ahí están los escenarios. Está Conevi, entonces, con todo su derecho y, por supuesto, si avanzamos, por favor, desmenuzamos uno de nuestros derechos, que es la parte de disposición. Aparece Conevi, la siguiente, por favor.
Aparece Conevi y llama a subasta en nuestro territorio. Reciben las ofertas, 10, recibe otra oferta, 20 y va subiendo las ofertas por nuestros paquetes de potencia. 30, vamos a poner números aleatorios. Ahí le decimos a Brasil y dice, acepto. Ahí está, perfecto, remate terminado. Se le da a Electrobras, ahí se fue la potencia, recibimos los dólares y el derecho de propiedad automáticamente, porque le dijimos 3 pasos. Ya se hizo la entrega de la potencia, recibimos los dólares y ahora, la siguiente por favor, el derecho de propiedad se va al Brasil ya ahora. Conevi le da el derecho de propiedad, que era suyo, le da a Electrobras o las empresas indicadas por Electrobras. Culminó, no hemos tocado una sola coma del tratado. Ninguna. Todas fueron puntillosamente respetadas. No modificamos anexos para nada. Esta es la interpretación correcta que da el Tratado de Itaipú para la venta al Brasil. Vayamos más. Antes de avanzar, ahí nos quedamos un ratito, antes de avanzar en el segundo escenario, avancemos por favor en este. Vamos a explicar el tema de la correspondencia. Acá muchos compatriotas dicen que Electrobras solo puede nominar a empresas comercializadoras brasileñas y Conevi solamente a empresas comercializadoras paraguayas. Hay mucha lógica en eso, yo reconozco esa parte. Es claro que es totalmente razonable, pero el tratado no dice eso. El tratado no da esa correspondencia. Es más, cuando quiere ser muy explícito el tratado en dar esa correspondencia, lo expresa. Fíjate, por ejemplo, hay varias cláusulas. Yo puse 2 por un tema de tiempo. A ver, artículo 8. Sí. Los recursos necesarios para integrar el capital de Itaipú serán aportados a Electrobras y a ANDE, respectivamente, por el Tesoro brasileño y por el Tesoro paraguayo o por los organismos que financian o que los gobiernos indiquen. Es decir, les cita. El siguiente, el Foro de Itaipú. Artículo 19. El Foro de Itaipú, con relación a las personas físicas o jurídicas domiciliadas o con sede en Brasil o en Paraguay, será respectivamente el de Brasilia y el de Asunción. Por tanto, cada alta parte contratante se aplicará su propia legislación tomando en cuenta las disposiciones del presente tratado y de sus anexos. Habla, entonces cuando quiere correspondencia utiliza la palabra respectivamente o respectivo. Y esto, te digo, se repite en varios artículos. Sigamos en la 14, por favor. Ahí está. ¿Qué dice en nuestro tema acerca de las comercializadoras? La 14. La adquisición de los servicios de electricidad de la Itaipú se realizará por Electrobras y por la ANDE, que también podrán hacerlo por intermedio de las empresas o entidades brasileñas o paraguayas que indiquen. ¿Y cómo sería si es que los redactores del tratado querían que haya correspondencia? El artículo 14, ¿verdad? El mismo artículo sería, entonces la adquisición de los servicios de electricidad de la Itaipú se realizará por Electrobras y por la ANDE, que también podrán hacerlo por intermedio respectivamente de las empresas o entidades brasileñas o paraguayas que indiquen. Claro, entonces los redactores no quisieron poner la palabra respectivamente. ¿Por qué? Porque querían dar flexibilidad, querían dar esa libertad, por ejemplo, para que Conevi tenga la libertad de elegir por su energía excedente a comercializadoras paraguayas, mixtas o brasileñas para llevar al mercado brasileño. El tratado permite, desde el momento en que no hay esa correspondencia explícita, esa lógica que tenía en sus anteriores artículos, acá no se repitió. Entonces, con este entendimiento avanzamos en la siguiente, por favor. Ahí tenemos el segundo escenario, ahí hay un número 2 encima de Conevi. Este es el escenario número 2. Nuevamente, Conevi ya subastó. ¿Y qué pasó? Electrobras solamente lleva 3, una fracción nomás de la potencia, no llevó todo. Entonces, Paraguay convoca o le da como ganador a otras empresas brasileñas. Ahí recibe los dólares. Entonces le damos a la
a las otras empresas brasileñas nominadas por Conevi, no por Electrobras, y las 5 potencias se van al Brasil. Ahí va a pagar, se cierra el trato, se firma el contrato, ya son propietarios, ya se fue. Ahora hay un tercer escenario factible, totalmente dentro del tratado. En este caso ocurrió nuevamente. Brasil, Electrobras mejor dicho, compra sus 3 potencias, una fracción, aún nos queda, ahí recibimos los dólares. Ahora las empresas brasileñas indicadas por Conevi, ahí se va uno y nos queda remanente aún una potencia. ¿Qué hacemos con ella? Le damos, le vendemos, ahí recibimos los dólares, le vendemos a un tercer país. Argentina. Argentina, por ejemplo, permitido al mismo precio, ahí está, 30, recibimos los dólares y ahí se cierra el negocio. O sea, es perfectamente factible la venta al Brasil, a terceros países, no hay ningún inconveniente en el tratado, desde el punto de vista del tratado. Ahora, ingeniero, es entendible esto que está explicando. La consulta es la siguiente: ¿cómo podría aplicarse? Brasil no va a permitir, no va a retroceder ni un milímetro. Es decir, si Paraguay quisiera cambiar la interpretación que históricamente se tuvo por esa conveniencia hacia Brasil, probablemente va a requerir más de una conversación amigable o diplomática, o no sé, me parece. ¿Cuál es el pensamiento que tiene al respecto? El grave problema que tuvimos nosotros como paraguayos es que nunca hemos intentado siquiera... Ni siquiera, es decir, el famoso ponemos el buey delante de la carreta. Exactamente. No hemos tenido la oportunidad que el Brasil nos niegue. Ese es el problema. Es más, el ex canciller Celso Amorín en el año 2009 había manifestado que Brasil no tiene ningún problema para hacer comercialización de energía. Yo nunca le escuché a un brasileño, por supuesto, de alto cargo, estar en contra de un proceso de negociación. El problema siempre fue a nivel Paraguay. Nos hemos puesto barreras de todo tipo, puro humo. No hay ninguna realidad que se asiente sobre el tratado. No hay un solo sostén. Cuando analicemos en forma fría y en forma detallada, mostrarme qué artículo es, se desarma el castillo de arena. Como mostré, esto está dentro del artículo, no son más que interpretaciones dentro del artículo y un artículo del Acta de Fuego Azul, solamente para reafirmar que es un derecho preferente, que no hay otro tipo de derecho que no sea derecho preferente.